al inicio de la etapa investigativa, y esto conllevaba que en el desarrollo del proceso, este proceso nazca ya con vicios, con defectos absolutos, y a medida de que pasa el tiempo, estos defectos se acrecentan y no llega a concretizarse en juicio oral una sentencia. Es por esto de que esto se constituye pues en un flagelo para la víctima. Ok, gracias. Nuestro módulo es persecución y prosecución judicial en los casos de trata de personas. Y uno de los puntos principales de este módulo es conocer las diferentes medidas y acciones en el ámbito del proceso judicial favorables para una mejor protección para la víctima. ¿Cuál es la mejor protección que se le puede dar a la víctima? Garantizarle de que va a obtener una sentencia condenatoria para su tratante o agresor. Muchas veces me refiero a agresor, yo soy juez contra la violencia hacia la mujer, así que estoy bastante familiarizada con ese término, así que me disculpan, algunos lo llaman tratante, otros lo llaman agresor. Pero, ¿cuál es la mayor garantía que puede tener una víctima en estos casos, tanto de trata y tráfico como de violencia? Es precisamente asegurar de que va a obtener una justicia pronta y oportuna, como lo establece la Constitución Política del Estado. Si nosotros le garantizamos a la víctima de que el desarrollo del proceso, la investigación, se va a desarrollar sin vicios o nulidades, podemos garantizarle de que en un juicio oral va a obtener una sentencia condenatoria. Entonces, de esta manera, otras víctimas también van a sentir la garantía por parte del Estado de que al denunciar estos delitos de trata y tráfico van a poder obtener sí, me he entrado por mi celular, justicia. pero solo la veo. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima manifiesta, y esto ya es de común en la sociedad, de todas maneras, ella que está, pero lo que yo estoy manifiesta, o sea, no vamos a denunciar por temor, por la revictimización y porque no vamos a obtener una sentencia, porque los procesos son largos, y al ser un proceso largo por años en el cual la víctima tiene que ir diferentes veces a una audiencia, ya no le está otorgando la verdadera garantía a la víctima. Le voy a pasar a compartir unas diapositivas. Como les manifestaba al comienzo, una de las conclusiones que se llegó en los juicios simulados fue precisamente cuál era el error. El error estaba desde el comienzo, desde el momento de la investigación, de la recolección de los primeros indicios. Fuimos partícipes con un colega de La Paz, de los juicios simulados, en el cual tuvimos el gusto de representar a Bolivia y obtuvimos el primer lugar en los juicios simulados. Pero dentro de estas conclusiones se llegó a establecer de que los delitos de trata y tráfico son difíciles de investigar, y si no se tiene el debido cuidado, es por esto que tiene que ser personal capacitado. Desde el momento de la recolección de los primeros indicios se cometen los errores que conllevan a que no exista luego un juicio que pueda conllevar a una sentencia. A efectos de poder conocer y brindar una mejor protección a la víctima, tenemos que conocer el procedimiento penal, tenemos que saber cómo será la recolección de estas pruebas, tenemos que saber cómo se desarrolla la fase preliminar del proceso penal, a efectos de poder garantizarle a la víctima que va a tener una justicia pronta y oportuna, y precisamente que no va a sufrir una revictimización yendo a audiencias un sinnúmero de veces. Es por eso de que es necesario de que yo les manifieste cómo se compone el proceso penal. Sé que nos acompañan muchos profesionales que son psicólogos, sociólogos y de distintas áreas, y es necesario también que se empapen de lo que es el proceso penal, a efectos de que en el desarrollo de sus labores concretas puedan realizarlas dentro del marco que luego va a poder valorar el juez de instrucción penal al momento de tratar de tipificar este delito de trata y tráfico. Para el juzgador es muy importante, por ejemplo, que el informe psicológico sea un informe detallado, contenga relatos precisos, contenga qué tipo de test se ha utilizado y contenga unas conclusiones y recomendaciones, porque precisamente es por esto que el juzgador utiliza estos profesionales, psicólogos, a efectos de que ellos nos puedan brindar todo lo que concierne al estado psicológico de la víctima. El juez no puede entrar a valorar
si existe o no un trauma o un estrés postraumático, esto lo realizará el psicólogo, pero es necesario de que esté debidamente detallado en el informe psicológico para que el juzgador al momento de analizar esos indicios pueda establecer de que sí puede tratarse de un caso de tráfico. Como consideraciones previas del sistema del procesal penal, se tiene de que anteriormente teníamos un sistema inquisitivo en el que predominaba la escritura, era clandestino, secreto, violaba los derechos de las personas y el acusado debía demostrar su inocencia. Regía el principio de presunción de culpabilidad. Actualmente estamos en un sistema acusatorio, donde predomina la oralidad, todo se realiza de manera oral, las audiencias son orales, se defienden los derechos humanos. Bolivia ha suscrito un sinnúmero de convenios y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, en la cual es responsable como país de cumplirlos. Y es así que el Ministerio Público ahora debe probar la culpabilidad del imputado, porque rige el principio de presunción de inocencia. Esto porque es importante detallarlo en este momento, porque como Ministerio Público, psicólogos, sociólogos, fiscales, policías, tienen la carga de la prueba. Entonces son los responsables de, al momento de recolectar todos los indicios necesarios, poder demostrar y destruir esta presunción de inocencia al momento de ir y demostrar el caso ante el juzgador. Entonces es una responsabilidad bastante grande y es por esto que se hace hincapié en que el Ministerio Público, a través de los entes operadores, policía y demás, puedan obtener estos indicios de manera legal, sin violentar derechos humanos del imputado, de manera de que se pueda garantizar de que el proceso se lleve sin vicios de nulidad. Es importante saber que el proceso penal se divide en la fase preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, etapa de impugnación y fase de ejecución. ¿Por qué es importante la fase preliminar? La fase preliminar es el momento en el cual vamos a recolectar los primeros indicios. Los primeros indicios de probabilidad de autoría. Es necesario que al momento de que los funcionarios policiales toman contacto con la víctima, esto puedan recolectar los indicios conforme establece el procedimiento, puedan tomar la declaración del imputado en presencia de su abogado defensor, puedan tomar la declaración de la víctima sin realizar revictimizaciones, sin prejuzgar. Por eso es importante esta primera fase preliminar, porque es donde se va a recolectar los indicios necesarios. Formas de inicio del proceso penal, bien lo sabemos que puede ser por denuncia, querella o acción directa. Generalmente en estos delitos de trata y tráfico se realiza una acción directa, por lo que la fase preliminar es muy rápida. A veces es cuestión de horas, se interviene en un lugar o se toma conocimiento de un hecho o de trata, inmediatamente actúa la fuerza policial y es aquí donde se deben recolectar todos los indicios sin violentar ningún derecho de las partes, especialmente del imputado. ¿Por qué? Porque son esas fallas o esos defectos absolutos que más adelante pueden conllevar a que el proceso en su totalidad esté viciado. El control jurisdiccional durante la etapa preliminar y preparatoria es necesario establecerlo. El juez no realiza actos investigativos. Por eso es que los actos investigativos los realiza única y exclusivamente el Ministerio Público a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es así que el juez simplemente actúa como un contralor de garantías jurisdiccionales, siguiendo, controlando los plazos procesales y el respeto a todos los derechos de las partes, pero no así actos investigativos. El artículo 279 define bien este punto. La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional, es decir, que una vez conocida la denuncia o realizada una acción directa, en 24 horas se debe poner en conocimiento ante el juez cautelar a efectos de que esté bajo control jurisdiccional. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad. Por esto que le manifestaba que el juez muchas veces está atado de manos, porque el juez tiene que trabajar con lo que le traen a la audiencia de medidas cautelares en ese momento. No se puede promover actos investigativos, tenemos que trabajar con lo que nos traen. Y si no se ha hecho una debida recolección de todos los actos y elementos indiciarios,
por más de que en la relación de los hechos esté algo que concretamente se puede establecer, pero que no se puede sustentar a través de elementos suficientes de convicción de probabilidad de autoría, para el juzgador será muy difícil poder adecuarlo a la probabilidad de autoría del delito de trata. Peor aún, que más adelante lo hablaremos, el delito de trata en nuestra legislación es bastante amplio y complejo. Las sentencias constitucionales, como la 1267, quebrado 2011, ya han establecido que el juez de instrucción tiene a cargo la investigación, o es el que conoce la misma. En consecuencia, es autoridad quien debe resguardar en todo momento que se respeten los derechos fundamentales, pero no realiza actos investigativos. De igual manera, se ha establecido de que en 24 horas se debe poner en conocimiento al juez todo tipo de investigaciones, que es muy importante también, a objeto de no entrar en defectos absolutos. Entrando en materia, ustedes dirán por qué todo esto es importante para la víctima. ¿Por qué es primeramente importante la etapa preliminar en el proceso penal? Porque es aquí donde se recolecta todos los indicios de probabilidad de autoría, como les manifestaba. Se lleva a cabo el inicio, en 24 horas se debe poner en conocimiento al juez, y la etapa preliminar puede durar hasta 120 días en delitos complejos. El delito de trata y tráfico se puede tipificar o se puede mencionar como un delito complejo. ¿Por qué es importante la etapa preliminar en la investigación de los delitos de trata de personas? Se debe entender que el delito de trata de personas es un tipo penal complejo, bastante amplio en su concepto del artículo 281 del Código Penal, modificado por la Ley 263. Es por esto que en la fase preliminar se debe asegurar la obtención de todos los indicios que lleven a demostrar que el hecho existió y que a quien se le atribuye es con probabilidad autor o partícipe de estos hechos. Estas medidas y acciones constituyen una garantía del debido proceso tanto para el imputado como para la víctima. Una investigación desarrollada dentro del marco de principios y garantías constitucionales permiten a la víctima la obtención de verdadera justicia pronta y efectiva, como lo establece la Constitución Política del Estado. Al nosotros garantizar de que vamos a obtener todos los elementos de convicción suficiente en esta fase preliminar sin vulnerar ningún derecho del imputado, le constituimos una garantía para la víctima de que obtendrá una justicia pronta y oportuna, que podrá obtener efectivamente una sentencia condenatoria para su tratante o agresor. Les manifestaba que el artículo 281 de nuestro Código Penal es bastante complejo y establece lo siguiente. Ya seguramente en otros módulos han ahondado más en lo que es la trata de personas, pero es necesario que lo toquemos en esta parte para poder establecer cómo podemos realizar una persecución y prosecución judicial de estos casos. Establece el artículo 281 que será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de fuerza, cualquier forma de coacción, amenaza, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima con cualquiera de los siguientes fines. Si ustedes se dan cuenta, ya en este primer párrafo, ¿qué tiene que demostrar el investigador a través del Ministerio Público al juez cautelar? Tiene que demostrar cualquier medio de engaño. Tiene que probarlo. Tiene que demostrarlo. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, hubieron mensajes de chat en el cual le prometían a una persona de que iba a existir un trabajo con ciertas condiciones, con ciertos beneficios. A través de un mensaje de WhatsApp se puede realizar el debido desdoblamiento a través del personal del ICUT a estos mensajes de teléfono, y esto puede constituir un elemento indiciario. Entonces, es de esta manera que se debe probar cuál es el medio. Si existió engaño, se debe probar de qué manera existió el engaño. Intimidación. Debe existir también un informe psicológico,
el relato de la víctima, que establezca por qué, los test que se realiza a través de los profesionales psicólogos que lleguen a establecer si la misma está bajo un estrés traumático, se siente amenazada. Entonces, la intimidación también tendrá que ser demostrada a través de una pericia, un informe psicológico preliminar, pero tiene que existir un elemento que demuestre abuso de poder, uso de fuerza o cualquier forma de coacción, amenaza, abuso de situación de dependencia. Toda esta vertiente en la cual considera el investigador y el Ministerio Público que ha sido el tipo penal que se adecua a los hechos, tiene que ser debidamente demostrado en la audiencia de medidas cautelares. De igual manera, tiene que demostrarse que hubo la captación o el traslado, el transporte o la privación de libertad, y tiene que demostrarse también cuáles fueron los fines. ¿Cuáles eran los fines? La venta, la disposición del ser humano, la extracción, disposición, y un sinnúmero de posibilidades que nos tiene este artículo 281. Como ustedes bien lo ven, es un tipo penal bastante complejo a desarrollar y el Ministerio Público tiene la obligación, conforme lo establece ahora la Ley 1173, que son las modificaciones a la Ley 1970, de demostrar cada uno, o sea, cuál es el tipo penal que considera que se ha realizado. Si se ha realizado con fines de turismo sexual, con fines de adopción, con fines de mendicidad, tiene que probarlo. La carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público porque nos encontramos en un proceso penal acusatorio en el cual rige el principio de presunción de inocencia. Entonces no debemos olvidar que al momento de ir a una audiencia de medidas cautelares con una persona que ha adecuado con probabilidad su conducta al delito de trata, él va en calidad de inocente y son el Ministerio Público a través de los informes y a través de la policía quien tendrá que demostrar y hacer caer ese principio de presunción de inocencia ante el juez y demostrar de que él es con probabilidad autor o partícipe de este hecho. Es por esto que en las conclusiones que se sacó a nivel de Sudamérica se llegó a establecer de que es un delito bastante complejo. Una de las conclusiones o sugerencias que se sacó en Bogotá el año pasado fueron de que se debe realizar, debe existir personal especializado, igual que se lo estableció con la ley 348 de violencia familiar, violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque este delito es bastante complejo. Entonces, se debe tanto especializar a los investigadores, que ya sé que existe una sección en la policía que es para trata y tráfico, pero de igual manera se debería hacer con el Ministerio Público, con los fiscales, y de igual manera deberían existir juzgados especializados en lo que son delitos de trata y tráfico de personas. ¿Por qué? Porque son delitos bastante complejos que exigen de que los profesionales y el juzgador tengan un conocimiento amplio acerca del mismo. ¿Cuáles son las medidas y acciones en el ámbito del proceso judicial favorables para una mejor protección de la víctima? Una de las medidas principales de protección para la víctima de trata de personas es garantizarle que su agresor tratante será sentenciado. Esto se obtendrá llevando a cabo un debido proceso sin revictimizar a quienes hubiesen sido sometidos a trata y tráfico de personas y respetando derechos y garantías de las partes, precautelando los derechos, dignidad y libertad de la víctima de trata de personas. El artículo 28 de la Ley 263 establece protocolos para evitar la revictimización. ¿Cómo obtener indicios sin revictimizar a quienes hubiesen sido sometidos a trata de personas? Primeramente, no debemos olvidar de que estamos frente a un ser humano. Al momento de tener contacto con la víctima, no debemos olvidar de que es una persona que está pasando por un shock en su vida. Es una de las principales inconvenientes. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver los documentales que sugerí dentro del material complementario, y se puede ver que en la mayoría de los casos se vuelve tan mecánico el actuar de todos nosotros, y me puedo incluir, se vuelve tan mecánico nuestro trabajo, que olvidamos que si bien para nosotros es un caso más,
Para la víctima puede ser el momento en el cual está volviendo a nacer a la vida. La víctima en ese momento en que, por ejemplo, se produce una acción directa y se llega a intervenir un domicilio donde había una persona que estaba encerrada hacía 2 meses sin poder salir, sin ver la luz del sol, que había sido traída de otro país, para la víctima es un momento en el cual está teniendo la oportunidad de volver a nacer. ¿Qué es lo primero de que debe existir el personal que hace la primera intervención con la víctima? Es la contención a la víctima. No olvidar que es un ser humano. Muchas veces se pretende de que la víctima en ese momento sea llevada a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y brinde su declaración y se dé, dígame detalles exactos, dónde estuvo, cuándo usted fue secuestrada, en qué momento, por qué calle la llevaron. No, lo primero que se debe hacer con la víctima de trata es la contención. ¿Qué es la contención? Preguntarle qué es lo que siente, qué es lo que quiere en ese momento. Dentro de los reportajes y testimonios que pudimos escuchar en Colombia cuando se tuvo la reunión con todos los jueces de Sudamérica y los fiscales, manifestaban que muchas veces la víctima, los fiscales, el Ministerio Público, ni siquiera el juez, ni la policía, nadie le preguntó si había comido y llevaba una semana sin comer y se desmayó en plena audiencia. Entonces nadie tuvo la debida ¿Por qué no aprendes a tejer? Contención con la víctima de preguntarle primeramente Me qué acuerdo que mi mamá me sentía, enseñó a tejer. brindarle las necesidades básicas. Tiene hambre, está con frío, necesita No me aburro, comunicarse ¿ya? con algún familiar, Lo la hago miles de contención cosas. psicológica, necesita de un psicólogo y en ese momento, cuando la víctima logra Yo que estar, la viste hecho sentirse un poco, segura, mira, porque porque no le van olvidemos las que está ventanas para que pasando por un escuche shock, ella podrá ya brindar su relato, su declaración, su testimonio. Tampoco podemos exigirle a la víctima que se ubique en tiempo y espacio de manera detallada, horas, direcciones exactas, porque no lo podrá hacer. Y si presionamos a la víctima que nos brinde estos detalles, lo único que vamos a hacerla sentir es ¿Vas a botar en la cocina? revictimizarla, porque va a sentir, va a tener la sensación de que no le están O sea, creyendo. al baño nomás veo talo. Porque si le hacemos preguntas como ¿por qué calle la llevaron? ¿En qué momento y a qué hora y quiénes vio? La víctima no va a poder contestar. Y va a haber la Claro. sensación de que la misma o está mintiendo o no es Es un consistente curso su para que relato. la gente que trabaja ¿Y qué pasa cuando peleando dudas contra de la trata de víctima y personas empiezas a aprendan cómo cuestionarla tienen más que bien a hacer ella? La revictimiza. Entonces, Dentro de las conclusiones y lo que Esta juez establece está aquí el explicando cómo se protocolo tiene que en hacer Bolivia para que existe, los el malos vayan a la protocolo cárcel. para la atención. Existe el protocolo único de atención especializada a víctimas de trata y tráfico, en el cual detalla cada una de las medidas, tanto de protección, de contención que se debe realizar con la víctima de trata y establece la víctima en el proceso penal. Las autoridades responsables de administrar justicia deberán asegurar que la víctima sea debidamente informada acerca de los asuntos de seguridad, riesgo y procedimientos penales. Si la víctima decide ser parte activa del proceso contra su tratante, se debe maximizar la justo a seguridad y tiempo, no antes de que protección me a su agarre el persona y su entorno con vigilancia continua. Es decir, se le debe dar la seguridad a la víctima de que el proceso penal le va a brindar Ahorita, todas las ¿no? garantías de vida. Cuando la víctima se sienta realmente protegida por el Estado, por la policía, creo que le han por los mandado entes las cosas administradores de ese justicia, es cuando va a poder colaborar con el desarrollo del proceso. Cámbiate vos, Mazanda. En esta primera entrevista se deberá Vaya a comprar escuchar con tus dulces. paciencia a la víctima, evitando comentarios que prejuzguen su conducta o los motivos, tratando más bien de que la víctima dé detalles de que podrían parecer insignificantes, pero importantes a la hora de la investigación, como ser características del lugar, donde se encontró, características de las personas que vio. Como conclusiones, lo que le manifesté en las jornadas de años pasados a nivel nacional y a nivel internacional en los distintos programas y talleres, Oye, de vos lucha cállate, de lucha y fortalecimiento a la investigación Ya no y te- ya no vas a judicialización ganar del dinero. delito de trata y tráfico de personas. Se recomendó que esta primera entrevista sea tomada mediante la cámara Hetzel como anticipo de prueba. Este anticipo de prueba está previsto en el procedimiento penal en el artículo 307.
En el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, que les voy a leer, que establece lo siguiente. Anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia que por su naturaleza o características se consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que se realicen estos actos. El juez practicará el acto si lo considera admisible, citando a las partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones previstas en este código. Primeramente o inicialmente se estableció la Cámara Hetzel como una medida de protección a los niños y niñas y adolescentes que eran víctimas de abusos sexuales, a efectos de que los mismos puedan brindar su declaración en presencia de un psicólogo. Y luego, con el desarrollo del tiempo, se llegó a establecer de que esta Cámara Hetzel brindaba las garantías de poder tener una primera declaración en los delitos de contenido sexual, en el cual la víctima no tenga que dar testimonio o relato de hechos tan íntimos en delante de todo un tribunal y de personas desconocidas. Es por esto que la Cámara Hetzel es un lugar privado en el cual se encuentra la víctima con su psicólogo, quien le realiza la pregunta, y a través de un vidrio que no puede la víctima ver hacia el otro lado, se encuentran las partes del proceso, el juez, el fiscal y los abogados defensores, escuchando las preguntas que el psicólogo les realizará, preguntas que ya han sido realizadas con anticipación por tanto el juez, el fiscal y los abogados defensores. Es así que con el tiempo se ha sugerido de que se tome como anticipo de prueba y se utilice la Cámara Hetzel en los delitos de trata y tráfico. Y lo ideal sería que se llegó a las conclusiones de que esta primera entrevista, la primera entrevista que sea tomada a la víctima de trata y tráfico, sea tomada a través de la Cámara Hetzel. Esto porque uno asegura de que la declaración que se la va a dar va a ser poder utilizada en juicio, porque va a ser consignada como un anticipo de prueba. Está establecido en el artículo 307. Por lo tanto, se puede judicializar en el juicio oral. Y no es necesario ya que la víctima vuelva a ir a un juicio oral. ¿Esto con qué finalidad? Uno, muchas veces la víctima inicia la denuncia, asisten al primer acto y luego no aparecen más. Y muchos de ustedes que participan en las investigaciones lo deben saber, y los señores fiscales también. Inicia la investigación y la víctima va a hacer la denuncia y no vuelve más. Y el Ministerio Público queda atados de manos. Si bien tiene la obligación de continuar de oficio con las investigaciones, cuenta con muy pocos elementos para poder llegar a un juicio o para poder llegar a una sentencia condenatoria. Es por esto que si se realiza este anticipo de prueba en la primera toma de declaración o la segunda máximo, se asegura de que la víctima se tenga la declaración de la víctima judicializada para un juicio oral. Y de esta manera no es necesario que la víctima vuelva a ir. Con esto se evita la revictimización a la víctima, que tenga que contar una y otra vez el mismo relato ante cada uno de los funcionarios de distintas reparticiones y ante el juez y ante el juicio oral durante años y años. Se evita esta revictimización. Y dos, se garantiza de que se va a tener una prueba para el juicio oral. La imputación formal, una vez recolectada todos los elementos indiciarios que se necesitan en esta primera fase preliminar, la imputación formal debe contener los indicios sobre la existencia del hecho, la tipicidad del mismo y la participación del imputado. Es decir, se debe demostrar que existió un hecho, que este hecho se adecua a un tipo penal de trata y tráfico y que a quien se indica como autor es el que ha participado en la comisión de este hecho. Se debe individualizar al imputado, se debe describir el hecho y la calificación provisional. ¿Qué es importante o cómo podemos garantizar cuál es la primera audiencia en la que se lleva a cabo para poder conseguir esta persecución y prosecución
judicial de los casos de trata y tráfico, que puedan llevar a una protección de la víctima. ¿Qué es lo que primeramente quiere la víctima? La víctima quiere sentirse segura y de que su agresor o su tratante guarde detención preventiva, que en los casos estos importantes o de bastante gravedad, la víctima requiere sentirse al salvo. ¿Qué debe demostrar el Ministerio Público? Debe demostrar lo que establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. 1. La probabilidad de autoría. Con los elementos indiciarios que tomó en la fase preliminar, es decir, desdoblamiento de cámaras de seguridad, desdoblamiento de chat, de mensajes de WhatsApp, declaraciones, la cámara Hetzel podría ser la declaración de testigos, declaración de la víctima, las pericias, los desdoblamientos del informe psicológico, la acción directa. Con todos estos elementos indiciarios, el Ministerio Público debe demostrar la probabilidad de autoría. Debe demostrar si existió el engaño, si es que existió la intimidación, si es que existió cada uno de los elementos en los cuales está tipificado. A través del artículo 171 y 173, el juez tiene la libertad probatoria y la sana crítica, es decir, el juez va a valorar cada uno de estos indicios y elementos para considerarlos si son suficientes elementos de convicción para sostener de que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho que se le imputa. Una vez comprobado de que existe la probabilidad de autoría, es decir, por ejemplo, se pudo demostrar de que existe un engaño, que a Juanita Pérez le prometieron un trabajo y a través de mensajes de WhatsApp le ofrecieron un sueldo cómodo y la llevaron, pero luego cuando llegó allá resulta que le quitaron sus documentos y la encerraron en un cuarto y la obligaron a se prostituir. Entonces, ahí, a través de los mensajes de WhatsApp, del certificado médico forense, de los desdoblamientos, vamos a poder demostrar que existió el engaño, cuáles fueron los fines y quién fue el que ejecutó. Una vez demostrado el artículo 233.1, la probabilidad de autoría, el Ministerio Público debe demostrar los riesgos procesales. ¿Por qué hago hincapié siempre en mencionar esta parte que si bien muchos dirán aquí somos psicólogos, sociólogos y no vamos a entrar ya a este tema porque este tema es netamente de los abogados, es necesario que todos los conozcamos. ¿Por qué? Porque es muchas veces donde existen las falencias y donde muchas veces se cuestiona al órgano judicial y se menciona por qué tal persona salió libre si era culpable. Los relatos de los hechos o lo que manifiestan las redes sociales o la televisión dice que fue de esta manera, pero muchas veces no se acompañan los elementos para poder sostener de que existe y de que fue realizado conforme se lo dice. Los riesgos procesales se debe demostrar también que existe riesgo de fuga y de obstaculización. Es decir, se debe demostrar de que el imputado no tiene un domicilio, no tiene una familia, no tiene una actividad lícita, de que existen facilidades de abandonar el país, de que existe un peligro eminente para la víctima, para la sociedad, de que va a obstaculizar la averiguación de la verdad a través de testigos, que va a influenciar negativamente en la víctima. Esto lo vamos a obtener a través de los informes psicológicos, en los cuales se podrá establecer si existe una codependencia con víctima agresor, si existe un nivel de sometimiento psicológico. Esto se va a poder establecer a través de estos informes. Si estos informes no son detallados, el juzgador no va a poder analizarlos a profundidad y no va a poder imponer estos riesgos y asegurar una detención preventiva que garantice a la víctima su resguardo y protección. La ley 1173 también ha establecido que se debe estipular el tiempo de detención preventiva y los motivos. Es decir, hace un tiempo atrás ha sido modificada la ley 1173, en la cual establece que ya se debe establecer un tiempo de detención preventiva. A Bolivia, al suscribir diferentes tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, tuvo que suscribir a sugerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ser uno de los pocos países que no tenía un plazo establecido para la detención preventiva. La detención preventiva, al tener una finalidad que es asegurar la averiguación de los hechos en la etapa investigativa, debe tener un tiempo. Es decir, que ahora el Ministerio Público debe fundamentar. Solicito la detención preventiva porque hay probabilidad de autoría, hay riesgo de fuga y de obstaculización
y la voy a solicitar por el plazo, por ejemplo, de 5 meses. ¿Con qué objeto, señor juez? Lo voy a solicitar con el objeto de realizar El internet no está muy bueno. Yo estuve ayer, esta mañana realizar pericia psicológica, examen médico, forense, y declaraciones de trató de testigos. conectar. Y el juez analizará, bajo el principio de razonabilidad, si el tiempo es prudente para realizar todo. Ya conectado todo perfecto. Es el internet. Como les mencioné, que está fallando. Dentro de los peligros de fuga, en el artículo 234, uno de los más importantes es el número 7. Pero mira, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. Al ser la carga de la prueba del Ministerio Público, corresponderle al Ministerio Público, debe demostrar al Ministerio Público por qué considera de que el imputado va a ser un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima. En todo caso, aquí nos vamos a referir solamente a la víctima. Esto lo va a demostrar a través de los informes psicológicos. Señora juez, en este informe psicológico se puede demostrar de que la víctima sufre de estrés postraumático, se ha sentido amenazada, reconoce su agresor, reconoce que el mismo la ha amenazado en infinidad de veces y la ha llevado incluso a tener intentos de suicidio. Un informe psicológico que establezca estas conclusiones nos va a poder dar la idea al jugador de decir efectivamente el imputado es un peligro efectivo para la víctima y en libertad constituye un peligro efectivo para la víctima. Y de esta manera el juez tendrá todos los elementos necesarios para poder ordenar una detención. De igual manera, la obstaculización, el número 2, que el imputado influya negativamente sobre partícipes, testigos o peritos, a efecto de que informen falsamente o se comporten de manera injusta. El Ministerio Público debe demostrar cómo va a influir negativamente sobre los partícipes, peritos, parece que sí, a efecto de otros testigos. De igual manera, a través de los informes que existan, de la relación que puede existir de parentesco o dependencia del tratante con el núcleo familiar de la víctima. De esta manera también el juez tendrá los suficientes elementos de convicción para poder sostener esto. Primeramente lo tendrá el fiscal, quien será quien va a solicitar se active este riesgo procesal y el juez va a poder tener los fundamentos e indicios para sustentarlo. Es así que se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares en la cual se puede asegurar que el agresor va a tener una detención preventiva que garantizará la averiguación del proceso. De esta manera la víctima podrá sentirse segura, se le va a ofrecer y se le va a brindar todos los mecanismos de seguridad necesarios al poder demostrarle de que verdaderamente existe una justicia pronta y oportuna. Cuando se realizan toda la etapa preparatoria a través de respetando el debido proceso, los principios que rigen, que se encuentran establecidos en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, y se logra recolectar todos los indicios que luego van a convertirse en prueba plena que podrán sustentar una acusación formal. ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo de las investigaciones? Y se lo puedo mencionar como juez, existen muchos casos que inician con una gran proyección, se ve en las redes sociales, se ve en los canales de televisión. Ha existido casos en los cuales particularmente he visto se secuestró una bebé, salió en las redes televisivas, se logró dar con la bebé, la niñera presuntamente se la había llevado, se le imputó por el delito de trata de personas, con fines de adopción, porque se pudo establecer de que la persona que era niñera había perdido un bebé. Eso fue el boom. La noticia se lograron obtener los elementos indiciarios y la mamá de la bebé no volvió más y pasaron los 6 meses y el Ministerio Público, sin más elementos porque no pudo obtener más, ha presentado un sobreseimiento.
Es decir, durante esos 6 meses no pudo obtener más pruebas para sustentar una acusación formal. Entonces, esto es lo que pasa cuando no se realiza una debida investigación y se aseguran en los primeros momentos de la investigación todos aquellos elementos que a medida que pasa el tiempo son más difíciles de sustentar o de conseguir. Entonces es muy importante no olvidarse que a medida que pasa el tiempo y que transcurre, las evidencias, las pruebas, los indicios se van perdiendo. Y es así que muchas veces los delitos de trata y tráfico muy poco llegan a tener una acusación formal. Y de esta acusación formal, un índice muy bajo llega a tener una sentencia condenatoria. Kratos renuncia a Ares para siempre por lo que le ha hecho. Y el oráculo Pero el burro, maldice, adheriendo a su piel las cenizas de sus Como les mencioné, asesinando una vez acusado, se va a juicio oral y si se han realizado todas las medidas necesarias dentro de esta etapa investigativa, se podrá obtener una debida sentencia condenatoria. Esto nacieron de la locura y odio derramados en la guerra contra los titanes y son las encargadas de preservar los pactos y castigar a los traidores. ponle pausa. Orcos y jodidos. Muy bien. Esto con relación a lo que es el proceso penal. Paola, no sé si me escuchas, no sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta. ¿Dónde está la Pau? Bien, compañeras, Esto está. compañeros. Muchas gracias, doctora Áñez, por la excelente explicación. Vamos a dar ahora paso a los compañeros que están ahorita en sala, a efectos de que puedan hacer alguna consulta para la doctora Áñez. Vamos a dar prioridad, por favor, a todas las personas que quieran hacer la consulta de manera oral, para luego pasar a las preguntas que tenemos en el chat o que nos han mandado de forma privada. No sé si alguien quiere pedir la palabra, por favor, es el momento de formular las consultas. Bien, yo tengo acá una pregunta, doctora, que nos ha llegado al chat. Sí. Es respecto a cómo funciona la cooperación judicial. ¿Hay experiencias exitosas que nos pueda usted contar? Ya, dentro de las conclusiones que se han establecido, se llegó también a mencionar de que por ejemplo, cuando existe un caso de trata de personas a nivel internacional, se debe pedir cooperación internacional. Bien loco el Kratos. Sí. Chocábamos con el tema de que los procedimientos o los plazos procesales en un país como en otro son muy diferentes. Por lo tanto, aquí en 6 meses se concluía la investigación, se solicitaba cooperación internacional, por ejemplo, de Brasil, y resulta de que la cooperación llegaba a los 8 o 9 meses, cuando ya había concluido la etapa investigativa. Por esto que dentro de las conclusiones que se realizó, se trató o se ha tratado de sugerir que se realice un protocolo o un procedimiento para los delitos de trata y tráfico a nivel Sudamérica que sea único, para que de esta manera se pueda agilizar todo lo que es tema de cooperación. Sé que en estos últimos 2 años ya hemos avanzado mucho, han sido más rápidas y se puede gestionar, pero chocamos con el problema de que muchas veces tardan demasiado. Los horrores que ha cometido Kratos comienzan a atormentarlo y Kratos decide entonces. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Por favor, podría encender el micrófono si gusta para hacer la consulta. Ve como el sol cae del cielo, ya que Helios ha sido secuestrado. Momentos que Morfeo, dios del Bien, sueño, mientras al mundo en una noche eterna. habilita el micrófono, hay otra consulta, doctora Áñez. Kratos
y está referida a las medidas de protección que puede otorgar un juez o una jueza para las víctimas de trata-tráfico y también para los testigos o personas que coadyuven en el proceso. ¿Puede usted explicarnos sobre estas posibilidades y medidas que se pueden implementar y otorgar el juez, por favor? Claro que sí, el juez puede otorgar las medidas de protección necesarias para la víctima. Al igual que la ley 348, el protocolo establece de que el juez pueda inmediatamente activar medidas de protección como es declarar en reserva el procedimiento, la protección de testigos, ordenar la protección de testigos, ordenar que la víctima sea llevada a un lugar, a un centro de acogida, la protección de reserva de identidad de cada uno de los testigos, la protección y que el Estado vele también por la víctima dentro de las medidas que se han logrado obtener. Por ejemplo, era de que el Ministerio de Trabajo le asegure un trabajo a la persona que ha sido víctima de tráfico. De esta manera existen un sinnúmero de medidas que se están llevando a cabo poco a poco y que se están realizando, que todavía no son de conocimiento de muchos, pero sí están ya establecidas por la obligación que tiene el Estado al haber suscrito los convenios y tratados internacionales. Entonces creo que todavía estamos empezando en todo lo que es trata y tráfico a conocer el delito en sí y a poder aplicarlo con más especialidad, así como se ha realizado con la ley 348. Muchísimas gracias, doctora. No sé si hay otra consulta de los compañeros que se encuentren en el foro. Es el momento para consultar algo a la doctora especialista en la materia de trata, tráfico y su amplia experiencia atendiendo este tipo de procesos y procedimientos en la judicatura boliviana. Doctora, buen día. Una consultita. Entonces, dentro de la fase preliminar que hacía referencia, yo creo que es una de las más importantes para poder recolectar todos los indicios, ¿no? Para que así podamos tener, llegar al juicio ya con todo lo relacionado para el acusado, ¿no? Doctora, sería una etapa bien importante, ¿no, doctora? Solamente eso. Así es, querida Shirley. Sí, yo considero que las primeras horas después de que se ha realizado una intervención de acción directa, por ejemplo, son las más esenciales en las cuales se deben recolectar todos esos indicios. Y se los deben recolectar salvaguardando siempre los derechos y garantías de ambas partes, imputado y víctima. Porque es estos indicios que luego se podrán convertir en prueba plena para sustentar un juicio. Y como lo decía, si empezamos a aplicar la toma de declaración, el anticipo de prueba, por ejemplo, vamos a obtener ya y vamos a tener garantizada la declaración de la víctima y no va a ser necesario de que ella exista un juicio oral. Ya no va a ser necesario volverla a llamar para declarar. Y con esto el Ministerio Público puede sustentar una acusación. La misma podrá ser llevada a juicio. Entonces, esta primera fase preliminar es muy importante que se desarrolle y se lleve a cabo y se trate de recolectar los mayores indicios que se puedan. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo también se pierden aquellos indicios, ¿no? Y también la víctima ya deja de recordar, ¿no? lo que ha pasado. Es muy importante y muchos se darán cuenta cuando puedan leer algunos casos de trata y tráfico o puedan ver los documentales, de que la víctima es el primer relato en donde se puede obtener la mayor información posible. Gracias, doctor. A usted, sí. Tenemos una pregunta, doctora, que ha llegado al chat y está relacionada a la cantidad de denuncias de trata-tráfico que se habrían presentado y cuántas llegaron a sentencia. No sé, doctora, si usted está en la posibilidad de despejar esa duda o esa información, tal vez de repente del departamento de Santa Cruz. La verdad, datos estadísticos sería difícil que yo les mencione, pero sí le podría dar datos en porcentajes de que las denuncias llegan a ser ya muy pocas. Muy pocas personas
denuncien un delito de trata y tráfico. La mayoría se realizan por intervenciones de la policía, ya sea a lenocinio, a casas clandestinas, y de esta manera muchas veces que se ha dado con los casos de trata y tráfico. Denuncias son bastante pocas. Y sentencias, como les manifiesto, ni siquiera acusaciones muchas veces llegan. Es decir, la etapa investigativa no arroja los suficientes elementos para que sustenten una acusación y por lo tanto menos una sentencia. Entonces estamos con un porcentaje muy bajo de sentencia y es por esto que se debe fortalecer la investigación de este delito. Bien, doctora, tenemos otras consultas en el chat que están formulando los participantes. Tengo una que formula la compañera Lisbeth Piso, que parecería que es una experiencia que ella ha tenido en un caso concreto. Menciona que en un caso bastó para solicitar la detención preventiva que el fiscal acredite la probabilidad de autoría y solo un riesgo procesal. Por ejemplo, el dispuesto en el artículo 234, numeral 7 del Código Penal, procesal penal, y ninguno del artículo 235. Tal vez la compañera podría pedir la palabra y explicar un poquito más esta situación. Otra consulta que hace otra colega es ¿cuál es la intervención del área de trabajo social en esta etapa? Que es la etapa en la etapa preliminar o la preparatoria. Muy bien. A la compañera Lisbeth Piso, lo siguiente. El artículo 233 establece los requisitos para la detención y establece dos requisitos. Uno, la existencia de elementos suficientes de convicción de probabilidad de autoría, es decir, es el primer elemento. Se demuestra que existe probabilidad de autoría y de ahí el Ministerio Público debe demostrar de que concurren si existen riesgos de fuga u obstaculización. Esto quiere decir de que puede probar un solo riesgo. Puede probar uno, puede probar todos los de fuga, todos los de obstaculización, o puede probar solamente uno de fuga, uno de obstaculización. Pero debe probar de que existe al menos uno. Con esto concurriría el segundo requisito para la detención preventiva, que existan riesgos procesales. Y 3, debe fundamentar el plazo de la detención preventiva y qué va a realizar en este tiempo. Y el juzgador, bajo el principio de la sana crítica y valoración integral, que es lo que establece ahora la ley 1173, realizará una valoración integral de todos los hechos, de la probabilidad de autoría, de los riesgos procesales del hecho y dispondrá o no la detención preventiva. No debemos olvidar, sí, que la detención preventiva es la última opción para el juzgador. El artículo 231 bis, que ha sido modificado por la ley 1173, establece 9 medidas: detención domiciliaria, arraigo, firma ante el fiscal, presentación ante el juez, fianza ambulatoria y muchas otras. Y como última opción es la detención preventiva. Es por esto que tiene el Ministerio Público la responsabilidad de demostrar por qué está pidiendo esta medida y por qué concurren los requisitos. Realizando la valoración integral, el juez podrá ordenar la detención preventiva o una medida menos gravosa. Con relación a la pregunta de nuestra colega Fátima Tatiana, que manifiesta cuál es la intervención del área de trabajo social en esta etapa, considero que en la etapa preliminar es necesario contar con un informe detallado, un informe social detallado, que nos lleve a establecer el grado, por ejemplo, de parentesco, el grado de familiaridad que pudiera existir con la víctima, con su agresor o con su entorno. Muchas veces y en muchos casos la víctima de trata es captada por un familiar para acceder muchas veces a algún trabajo o situación parecida. Entonces es necesario que el trabajador social haga un análisis y un informe de cuál es su núcleo familiar, en qué condiciones vive. Todo eso le llevará al juzgador a poder entender y comprender más la situación en la que se encontraba la víctima. Bien, doctora.
doctora. Tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de evitar la revictimización de la víctima en la toma de su declaración? Además, la compañera Zúñiga pregunta, ¿cuánto tiempo debe utilizarse para la etapa de investigación? Muy bien. Con relación a la revictimización, mi consejo, mi posición es de que debe existir una o máximo dos entrevistas. De ser necesario, la primera, una entrevista que es la primera que se realiza con y todo lo regional lo acaban de especial de lucha contra el Qué crimen, con grave. un profesional que sea capacitado para este tipo de delito y que esté familiarizado con el tema de la contención, que pueda ofrecerle a la víctima en una primera instancia las garantías para que ésta se sienta segura y pueda brindar su relato. Mi sugerencia y la sugerencia que hemos dado en los distintos conversatorios es de que exista solo máximo 2 declaraciones de la víctima. La primera, que sea esta, que es cuando se realiza la intervención policial, y la segunda ya sea en la cámara Hetzel, directamente en la cual se pueda obtener toda la declaración completa y esta pueda ser salvaguardada como prueba para el juicio oral. De esta manera evitamos que la víctima esté relatando una y otra vez los hechos a los que ha venido sufriendo, ¿no? No olvidemos que muchas veces son hechos bastante fuertes los que vive una víctima de trata y tráfico, entonces para ninguno sería bonito estar contándolo una y otra vez, y muchas veces ahí donde viene que se prejuzga a la víctima. Las víctimas de trata y tráfico muchas veces son obligadas a prostituirse y ya son prejuzgadas por esto. Entonces se la juzga más por lo que la encontraron haciendo que por lo que ha venido sufriendo. Entonces, cuando la víctima tiene que contar una y otra vez es cuando se la revictimiza más. Mi sugerencia o lo que yo considero que se debe hacer y lo que se ha establecido en las distintas jornadas es que máximo sean 2 declaraciones. La primera, la entrevista al momento de la acción directa, y la segunda sea en cámara Hetzel y se asegure la conservación de este anticipo de prueba. Bien, la segunda pregunta estaba relacionada al tiempo de la etapa de la investigación, doctora. ¿Se podría aclarar ese punto? Ya, la etapa preliminar es corta. Si es ante una denuncia, la etapa preliminar dura 20 días, que es en el cual se debe recolectar todos los indicios. Se puede ampliar a 60, que tendríamos un total de 80 días, y en casos complejos 120 días. Esta es una etapa preliminar para poder imputar a alguien. Cuando existe una acción directa y directamente se aprehende a la persona, se lo encuentra en flagrancia, esta etapa preliminar no dura nada, es decir, 24 horas y es llevado ante el juez. Y ahí se abre la etapa investigativa. La etapa investigativa, que es la pregunta que realiza, dura 6 meses. 6 meses exactamente tiene el Ministerio Público para recolectar todos los elementos que van a poder sustentar una acusación y obtener sus pruebas para ir a un juicio oral en 6 meses. Muchísimas gracias, doctora. Ya no tengo más consultas en el chat. No sé si hay alguna consulta de algún compañero que quiera pedir la palabra o tal vez algún comentario, quizás contra alguna experiencia atendiendo algún caso en concreto que quieran hacerle conocer a la docente. Sin embargo, a comentarles que, bueno, todo el material de la doctora Áñez, así también como el correo electrónico de la doctora está disponible en la plataforma para que si hubiera otra consulta o algún comentario de manera directa que quisieran hacerle a la doctora, puedan hacerlo mediante el enlace, el correo electrónico. La palabra, por favor. Sí, compañero, adelante, por favor. Bueno, agradecer a la doctora por la muy buena exposición que realizó. Mi pregunta es la siguiente. En caso de NNAs víctimas, las medidas de prevención y de protección que puede determinar el juez en este caso son muy amplias, que pueden ir desde
la internación en un centro de acogida y todo lo demás. Pero en caso de personas ya mayores de edad, ¿hay alguna experiencia en el sistema boliviano de que se dé una medida de protección al Ministerio de Trabajo para que la víctima ingrese a la bolsa de trabajo, al plan de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Hay alguna experiencia? ¿Se puede realizar esta medida? Gracias. Está ya, buen día, querido colega Nelson, un gusto saludarlo. Está esta medida ya establecida en el Protocolo Único de Atención y Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico, está ya, porque esto deriva de los protocolos y convenios internacionales que obliga que el Ministerio de Trabajo brinde un trabajo a la víctima. Ahora, en la experiencia local a nivel de Santa Cruz no ha existido ningún caso todavía. Como les manifiesto, creo que como país estamos recién empezando en este tema de conocer estas medidas de protección y establecerlas. A nivel de Santa Cruz no se han llevado a cabo o no han obtenido todavía los casos, no han entrado todavía a esta etapa en la cual alguna víctima solicite que se oficie al Ministerio de Trabajo, porque en todo caso sería el juez que oficie al Ministerio de Trabajo para que el mismo incluya a esta persona NN dentro de la bolsa de trabajo. Sería a través de un oficio del juzgador. En ese sentido, bien, profesora, perdón, sí, si bien el protocolo único nos establece las diferentes acciones que tienen que hacer los ministerios, en este caso el Ministerio de Trabajo a través de la bolsa de empleo, no se realiza. A nivel nacional solamente se tiene 2 o 3 experiencias exitosas desde inserción laboral por parte del Estado, pero que no han sido directamente del Ministerio de Trabajo. Y vuelvo a recalcar ahí, profesora, el juez de oficio podría solicitar al Ministerio de Trabajo que se inserte a una persona mayor de edad a las bolsas de trabajo. Claro que sí, claro que sí. El juez a través de un oficio puede hacerlo. Puede solicitar que el Ministerio de Trabajo ingrese a esta persona. ¿Por qué? Porque si usted, pongámonos que nos pongan N traba, Ministerio de Trabajo o cualquier repartición, dentro del estándar más alto de protección está la protección a la víctima y los protocolos establecen ya estas medidas de protección, que es brindar un trabajo a las víctimas de trata y tráfico. Entonces, a través de un oficio, el juez puede, nunca, digo oficio porque es a través de una solicitud escrita del juez al Ministerio de Trabajo, pero nunca será de oficio, siempre será que la víctima lo solicite. El juez por sí solo no lo puede realizar. Nosotros somos un tercero imparcial. El Ministerio Público o la víctima solicitará y el juez ordenará. Listo. Muchísimas gracias, doctora. No sé si hay otra persona, otro alumno que quiera hacer algún comentario para ir tal vez cerrando esta jornada. Bien, doctora, agradecerle por su tiempo, por la brillante explicación. También a todas y todos los colegas que se han sumado a esta sesión virtual. A nombre de la Defensoría del Pueblo, estimada doctora Áñez, agradecerle por la predisposición de colaborar en la formación y capacitación de las y los servidores públicos que se encuentran trabajando en primera instancia atendiendo a víctimas de delitos de trata, tráfico de personas en diferentes regiones de nuestro país. Reiterar a todas y todos que el material de la doctora Áñez está en la plataforma, así como también el correo electrónico de la doctora para que si hubiera necesidad de contactarla para consultarle, comentarle acerca de o hacer alguna consulta concreta, se pueda también formular mediante ese medio. De esta forma quiero dar por concluida esta sesión, volviendo a agradecer a la doctora Áñez y esperando contar con su aporte y su gran experiencia en otros cursos de formación
de la Defensoría del Pueblo. A todas y todos los compañeros, recuerden que el plazo para resolver las actividades y el cuestionario del presente módulo vence en el día de mañana a la medianoche. Por lo tanto, pedimos se tomen las previsiones para cumplir con esa tarea en el tiempo corto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, colegas. Tenga muy buena jornada. Hasta luego. Gracias, Paola. Muchísimas gracias a todos los participantes y gracias por la invitación y siempre prestos a poder colaborarlos y en lo que pueda, no duden en consultarnos. Muchísimas gracias.